Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este episodio del Evangelio del capítulo 9, versículos del 32 al 38. Jesús expulsa a un demonio. ¿Existen los demonios? Es la pregunta que constantemente hace la gente. ¿Sí será verdad que existe el demonio? Pues claro que existe el demonio. Y existe no como lo vemos en las películas, ni en los cómics, sino que existe de la manera más incógnita que él pueda tener o como él pueda aparecer. Por ejemplo, expulsa, dice Mateo 9, 32 al 38, a un demonio que hacía que un hombre estuviera mudo. Y muchas veces nosotros tenemos ese demonio que nos hace mudos ante la proclamación de la palabra de Dios, ante reconocerlo y darlo a conocer con nuestro anuncio, con nuestra experiencia que hemos tenido de Dios. En algún momento Dios ha intervenido en nuestras vidas. En algún momento Dios ha hecho maravillas y nos hemos olvidado de esas maravillas. Al demonio no le conviene que nosotros podamos dar a conocer que Dios existe, que Dios a mí me ha sanado, que Dios a mí me ha protegido, que Dios sigue actuando en mi vida, pero aún más, que Dios sigue hablando. Y hay que abrir la Biblia para leer allí la palabra de Dios, porque como dice el profeta Oseas en el capítulo 8, aunque yo les escribiera, capítulo 8, versículos del 4 al 7, versículos del 11 al 13, dice por allá en el versículo 11 al 13, aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fuera de un extraño. Ignorar su palabra. Eso quiere el demonio que nosotros hagamos. Y si ignoramos su palabra, pues seremos mudos a la hora de hablar de él. Hay dos maneras de usar nuestra voz. También continúa este evangelio de Mateo 9, versículo 32 al 38. Cuando Jesús hizo la expulsión del demonio,
cuando Jesús hizo la expulsión del demonio, la multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. La multitud con su voz proclamaba asombro allí y decía: nunca habíamos visto algo semejante. Sin embargo, los fariseos, otra manera de utilizar la voz y de proclamar, decían los fariseos: este hombre expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Podemos alzar nuestra voz para resaltar las maravillas de Dios, o en todo caso para criticar, para señalar y para calumniar a los demás. En este caso es Jesús quien es calumniado. Claro, expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Eso hace el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando no conocemos a Jesús, eso provoca en cada uno de nosotros que levantemos calumnias del mismo Jesucristo. Y si las levantamos de Jesucristo, pues las podemos levantar de los demás. Es muy raro que una persona que tenga una experiencia de Dios y que crea en Cristo de verdad levante calumnias contra su prójimo. Eso es muy extraño. Pero lo otro es más común. Generalmente cuando yo no abro la Biblia, cuando yo no leo acerca de Jesús, cuando no escucho su voz, cuando no me intereso por conocerlo, pues hablo mal de Jesús. Y si hablo mal de Jesús, soy capaz de hablar mal de cualquier persona. Si hablo mal de Dios, imagínense ustedes, de cualquier ser humano, pues puedo también hablar mal. Sin embargo, Jesús recorría todas las ciudades, no hacía caso a estos comentarios, y recorría todas estas ciudades enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, curando enfermedades y dolencias. Hoy, en medio de esta pandemia, sigue corriendo el evangelio. Y sigue corriendo el evangelio por el testimonio de personas que sin hablar lo muestran con su actitud. O sea que al demonio no solamente le interesa nuestra voz, sino también nuestra actitud. Hay personas que hablan más con su ejemplo que con sus palabras. Y hay otra manera de Jesús recorrer el mundo por medio de las redes sociales que llevan adelante su palabra, personas que la proclaman, personas que hablan, que lo alaban, que bendicen su nombre, que dan testimonio, personas que leen la Sagrada Escritura, aquellos que hacen recorrer por las redes sociales algún mensaje tomado de la Sagrada Escritura. Así va recorriendo Jesús hoy con su evangelio en medio de la pandemia en el mundo entero, con un solo fin, con el fin de curarnos y con el fin de acompañarnos en nuestras dolencias. Se compadecía de las personas. Continúa este episodio del Evangelio, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. El Señor nos conoce de nuestras limitaciones y conoce también del tormento o de las dificultades que llevamos por dentro y con las cuales nos podemos conseguir como personas extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Vamos a pedir al Señor que ante esta lectura de la palabra de Dios yo pueda también confrontar mi vida. Y no solamente me quede leyendo este evangelio de Mateo 9, del 32 al 38, sino también que abra la Biblia y me vaya al Antiguo Testamento y lea el capítulo 8 del profeta Oseas. El capítulo 8 hasta el versículo 13 o 15, que yo pueda hacer o que puedan ustedes hacer una lectura de este profeta Oseas. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos suceden, que nos pasan, es porque no contamos con el nombre de Dios. Hemos nombrado reyes sin contar conmigo, han nombrado reyes sin contar conmigo, dice ese profeta Oseas. Se han hecho ídolos, siembran vientos y cosecharán entonces tempestades.
Leamos la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que allí el Señor nos habla y que nos habla para nuestro bien. Y si somos hijos de Él y realmente nos sentimos hijos del Señor, entonces Él será siempre nuestro auxilio y lo vamos a mirar como nuestro escudo. Vamos a confiar siempre en Él como los hijos de Aarón. Nos recuerda el Salmo 114. Él es siempre nuestro auxilio y nuestro escudo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.